Ex militar europeo revela que las buenas relaciones entre Estados Unidos y la Unión Europea son una falacia. No habrá paz mientras la OTAN o los Estados Unidos estén en Europa, señaló el exteniente de la Fuerza Armada Española, Luis Gonzalo Segura. El también escritor europeo aseveró que lo que necesita Europa es pactar con Rusia y establecer relaciones de vecindad geopolítica. Por su parte, el diputado español Gerardo Pisarell arremetió en el marco del encuentro de la OTAN ante el Senado, acusando que la principal amenaza para la seguridad europea no es su vecino euroasiático o los refugiados, sino las disputas imperiales por los recursos energéticos, la concentración de la riqueza o las desigualdades que provocan las migraciones. Los detalles a continuación. Voz de la Patria Grande. Dicen que los europeos y los estadounidenses son socios, pero existen hechos incuestionables que desmontan esta falacia. Esto lo asegura el exteniente y escritor español Luis Gonzalo Segura, quien además sentencia que no habrá paz mientras la OTAN o los Estados Unidos estén en Europa. El exteniente de las Fuerzas Armadas Españolas, que denunció públicamente la corrupción, abusos, acosos y privilegios anacrónicos del ejército, dice que en suelo europeo se encuentran desplegados normalmente 70.000 militares estadounidenses en bases distribuidas por su geografía, declaración que señala el profundo malestar que ocasiona la presencia bélica de Estados Unidos en el viejo continente. También añade que la cifra se ha elevado actualmente a más de 100.000 efectivos y que además existe multitud de armamento estadounidense en Europa. El escritor del libro negro del ejército español ha corrido el velo que muchos en Europa ven, pero pocos en el entorno económico y político se atreven a descorrer públicamente, y que la sociedad civil clama a gritos por su inconformidad frente a gobiernos que impúdicamente han ofrendado sus soberanías a un imperio que se viene abajo, pero que en esas quiere arrastrar con todo a su paso. Así, mientras por cada rincón de Europa se despliega un río uniformado de origen estadounidense, en el país del norte no existe ninguna base militar procedente del viejo continente, lo que sin duda demuestra las condiciones acaparadoras de un mal llamado socio que se posiciona por encima de los propios requerimientos de la comunidad europea. De acuerdo con el ex militar, es indiscutible que los intereses de Washington y los de Europa son diferentes, como ocurre en el caso de Europa del Este, donde los estadounidenses tienen intereses contrarios a los de Europa, como mantener el conflicto, la tensión, el muro, la enemistad. Cuando Washington no quiso irse de Europa tras la Segunda Contienda Mundial, escribe Gonzalo Segura, fueron múltiples las personalidades, sobre todo francesas, las que protestaron enérgicamente por ello. Entendían, y entendían bien, que la soberanía europea podría estar en serio peligro, y tenían razón, señaló. En ese contexto, cuando en los 90 se empezó a negociar la reunificación alemana, luego Washington, el que se negó a que en Europa se creara una asociación paneuropea de defensa en la que no tuviera cabida a Estados Unidos, al igual que se opusieron cuando Emmanuel Macron declaró la muerte cerebral de la OTAN y pidió la formación de un ejército europeo. ¿Lo hacían para proteger a Europa?, pregunta irónicamente el exteniente. No se puede impugnar la existencia visible de una desproporción en la asociación entre europeos y estadounidenses, porque hay una clara anomalía si se considera a Europa y sus naciones como soberanas e independientes, pero se convierte en absoluta normalidad si se asume que Europa es un territorio militarmente sometido a Estados Unidos. Distintas voces del Parlamento Europeo han recalcado con insistencia la necesidad de establecer nuevas políticas de relación realmente equilibradas entre sus naciones con el país del norte, así como la urgencia de dejar de relegar sus soberanías a un imperio en decadencia que está amenazando con llevárselo todo en su propia caída. Son claras también las manifestaciones de inconformidad y las denuncias al interior de los legislativos nacionales de Europa, como la del español Gerardo Pisarell, quien en el marco del encuentro de la OTAN en Madrid arremetió con todo ante el Senado, señalando que no era posible
para la institución sumarse al ardor belicista que proclamaba tal encuentro en medio de la grave emergencia social y energética de sus naciones. Para el diputado Piracel, que representa la creciente ola de disidencia política en Europa, la apuesta por mantener la presencia militar estadounidense en sus territorios no garantiza ninguna tranquilidad ni ninguna seguridad a la población. Entre muchas razones, porque de entrada implica destinar millones de euros a enriquecer el negocio armamentístico, cuando ni la inflación ni el desempleo se resuelven sembrando a Europa con ojivas nucleares. Si bien parece claro que los europeos consideran la necesidad de crear un nuevo modelo de seguridad para el continente, también señalan la importancia de entender que un nuevo modelo de seguridad tiene que ser un modelo autónomo, un modelo europeo y nunca más subordinado a Estados Unidos. Asimismo, destacan que ese modelo de seguridad autónomo debe servir no a la escalada sin fin, sino a un valor fundacional de la paz como condición para una prosperidad compartida en Europa y el mundo, dejando atrás el oscuro episodio del viejo continente de millones de víctimas civiles, éxodos masivos, devastación económica y la decadencia moral que todo ello ha implicado. Para el legislador hispano, como para cientos de europeos en el sector económico y político, así como para millones de civiles, habría sido imprescindible una cumbre en la que se recordara que la principal amenaza para la seguridad europea no es su vecino euroasiático o los refugiados, sino las disputas imperiales por los recursos energéticos, la concentración de la riqueza o las desigualdades que provocan las migraciones. La reciente cumbre de Madrid tendría que haber expuesto que aumentar el gasto militar es un sentido absoluto cuando hay necesidades apremiantes, mientras que solo Francia, Alemania, Italia y España cuadriplican el gasto militar del país ruso, así como denunciar que la cumbre no aboga por la causa de la paz, sino que refuerza las prioridades geoestratégicas de los Estados Unidos, que son debilitar a China. La creciente molestia europea hacia Estados Unidos es confirmar que el tío Sam no ha llegado a la cumbre de Madrid con un paquete de inversiones sociales en su maletín, sino a vender caro su gas contaminante, sus granos transgénicos y, sobre todo, las armas de su industria bélica. Y por si fuera poco, ha ido a decirles que más que parar el conflicto, lo que hay que hacer es propagarlo. Todo lo anterior es una muestra visible de la inconformidad que se exacerba con cada nueva restricción al país del oso que decanta en más caos para la economía y seguridad europea por el proyecto de unos cuantos belicistas irresponsables en el poder, pero que no representan a una Europa que se respete a sí misma, que se quiera autónoma y que aspira a ofrecer una alternativa conciliadora basada en una política de paz y de justicia social. Estados Unidos y su política beligerante han sometido militarmente a Europa, pero lo cierto es que Europa no necesita la organización bélica, aseguran quienes entienden su contexto geopolítico. Pensar que Europa necesita en la actualidad o ha necesitado en las últimas décadas a la potencia del norte o a la OTAN para defenderse del oso es en términos objetivos insostenible y disparatado, dadas las profundas diferencias entre ambas potencias. Por las razones enunciadas y como lo gritan millones de voces en el viejo continente, no habrá paz mientras la OTAN o los Estados Unidos estén en sus territorios. Ellos no necesitan ni a la Alianza Atlántica ni a los militares norteamericanos, como tampoco se requiere en ningún otro país del mundo. Mucho menos requieren de los aumentos del presupuesto militar para mantener la paz en sus naciones. Por lo que claman los europeos, como bien lo asevera el letrado exteniente español, es aceptar y asumir que no habrá paz en Europa hasta que tenga en cuenta a Siberia, hasta que considere que debe pactar con los rusos y establecer relaciones de vecindad geopolítica. Como no fue posible la paz durante las décadas en Europa, mientras no se tuvo en cuenta a Alemania pretendiendo que no adquiriera el rol que le correspondía. En el caso alemán, los europeos necesitaron de 2 devastadoras contiendas mundiales y más de 100 millones de fallecidos para comprenderlo, por lo que se esperaría que no permitieran llegar a tales extremos el actual conflicto euroasiático. Si Europa se presume soberana y no una colonia más del imperio, necesita independizarse, tomar decisiones propias,
ser protagonista en el contexto internacional y que no consentir ni un solo militar norteamericano en suelo europeo. Lo denuncian eurodiputados y civiles que instan al gobierno actual a asumir las riendas en su historia y hacer aquello que más les conviene y no aquello que más conviene a su señor, Estados Unidos. El principal desafío del antiguo continente no es disuadir más mediante el miedo, sino persuadir, siendo un impulsor y defensor convincente de la paz y de las resoluciones negociadas, no solo en Europa del Este, sino además en Yemen y otras docenas de conflictos a su alrededor. De no asumir semejante desafío histórico, todo indica que Europa se enfrentará nuevamente a un escenario de creciente inestabilidad que desestabilizará más un mundo globalizado, en el que todo es posible como en el pasado. Así, si tras el primer conflicto mundial colapsaron los imperios y tras el segundo los países europeos se convirtieron en vasallos, pensar lo que puede acontecer ahora estremece, expresan sus ciudadanos. Por eso proclaman el destierro militar estadounidense de sus territorios. Soy el Juan José del Castillo, director del canal Prensa Alternativa. Si quieres ser parte de la comunidad de la Patria Grande, suscríbete a nuestro canal. Si es que quieres que te lleguen las notificaciones cada vez que subimos un video, activa la campanita. Si quieres apoyar a nuestro canal económicamente, puedes hacerlo a través de PayPal. El enlace está en la descripción del video. A nombre del equipo de Prensa Alternativa, me despido con esta expresión en el quechua milenario, Tupananchis Kama, cuya traducción es hasta volvernos a encontrar. Voz de la Patria Grande.